Bueno, lo que quería hablar en este video un poco es sobre estos dos formatos de timecode que existen sobre NTSC, que son el drop frame y el non-drop frame. Tiene que ver con una primera idea de velocidad de fotogramas por segundo que había de 30 cuadros por segundo en NTSC y después, bueno, se tuvo que modificar. No lo cuento en este video, lo podría hacer en otro, pero se tuvo que modificar a 29,97 cuadros por segundo, ese número horrible que existe hasta el día de hoy. Y eso va a traer problemas en, bueno, el conteo del tiempo, la coma va a molestar, los relojes me cuentan números enteros y los paquetitos de segundos son con coma y eso va a traer problemas. Algo de eso cuento acá en este video, que estoy poniendo ahí la captura de pantalla que tengo en YouTube, que simplemente digo, bueno, como estos son las dos velocidades a la vez, hay dos formatos, que en ese video no lo cuento y ahí estoy contando alguna problemática. Bueno, son estos dos y quiero contar un poquito eso y cómo es que hace esto del reloj, que se va atrasando en realidad el reloj, entonces me está mintiendo, pero yo después lo cambio y lo compenso. Bueno, a ver cómo es, por qué se atrasa. Pero si se atrasa, entonces, ¿por qué le estoy sumando tiempo si en realidad viene atrasado? Bueno, esa sería la idea que quiero contar. Bueno, la idea es que vamos a trabajar con este tipo de formato de timecode, donde tenemos dos dígitos para las horas, dos dígitos para los minutos, dos para los segundos y dos para los frames, los cuadros por segundo. O sea, la fracción más chica del segundo no son ni centésimas ni milésimas como un cronómetro, sino son frames, porque de hecho estoy contando tiempo en base a la cantidad de cuadros que están pasando. O sea, para postproducción, para editar, lo que me sirve es, bueno, tal tiempo con tanta cantidad de cuadros. ¿En qué cuadro estoy parado? Bueno, este va a ser el formato. Y ahora vamos a ver que eso me va a traer un problema con la frecuencia de cuadro de NTSC. Si nos remontamos al principio, cuando eran 30 cuadros por segundo, el número más grande que puedo tener acá en los frames, o sea, 30 cuadros ya equivalen a un segundo. Es equivalente en un reloj, en el segundero, cuando llegué a los 60 segundos, bueno, eso es un minuto. Por supuesto que el último número va a ser 29, porque 29, cuando llego a 30, en realidad 30 equivale a un segundo, se ponen 0, 0, etcétera, etcétera. Como el segundero de un reloj, el último número es el 59. O sea, cuando llegué al 60 ya pegué la vuelta. Con eso no voy a tener problema. Por ejemplo, si yo estoy parado en este timecode, voy a tener 0 horas, 0 minutos, 0 segundos, 29 cuadros. Estoy parado ahí. Si le sumo un cuadro, voy a llegar a 30 cuadros, que eso es equivalente a tener un segundo. Un cuadro más es un segundo. Y ahí pasó, estoy en el segundo uno de la cinta y pasó un segundo. De hecho, me dice que pasó un segundo porque acaba de contar 30 cuadros. Así que estamos hablando de lo mismo. El problema es que la frecuencia de NTSC se terminó estandarizando en 29,97 cuadros por segundo. Un número horrible, pero en principio sería lo mismo. Lo que me está diciendo es que es un poquito más lento. Quiere decir que antes, cuando contaba 30 cuadros, había pasado un segundo. Bueno, si ahora tengo 29,97, quiere decir que cuando conté 30 pasó un segundo y un poquito más. Y eso va a tener un problema en el reloj. O dicho de otra manera, un segundo es cuando pasaron 29,97. El tema es que este reloj no puede contar las comas y ese va a ser el mayor problema. Antes, en el sistema de 30 cuadros por segundo, veíamos que este timecode es un cuadro antes de que se cumpla un segundo. Estoy parado un cuadro antes de llegar al segundo, dentro de un cuadro pasa un segundo. En este sistema de 29,97, 28,97, digamos, es un cuadro antes de llegar a un segundo, pero no puedo anotar esto. Entonces ahí tengo un problema. Es o tengo que anotar 28 o tengo que anotar 29 o cualquier número entero. No puedo anotar 28,97 y eso va a ser un problema para medir el tiempo, porque este reloj cuenta de a cuadros enteros. Quiere decir que este reloj se va a poner en un segundo cuando pasaron 30, pero el sistema mide 29,97. Quiere decir que cuando él me muestre un segundo, para él pasaron 30 cuadros, pero para mí, si él contó 30, quiere decir que pasó más de un segundo, porque pasaron 29,97, que es un segundo, más un poquito más, que era lo que le faltaba para un segundo. O sea, ese reloj se me va atrasando. Entonces hagamos unas cuentas. Yo tengo una película de una hora en NTSC que sabemos que ya está estandarizado a 29,97. Entonces digo, bueno, ¿cuántos cuadros hay en una hora? Una hora, en esto, recuerdo, 29,97, van a ser 3.600 segundos, que son los segundos que hay en una hora,
por 29,97, la cantidad de cuadros que hay en un segundo. Eso me termina dando 107.892 cuadros. Este número asusta, pero es para hacer una comparación. Ahora, el reloj, ¿qué me va a hacer? El reloj cuenta números enteros. El reloj me decía, vos tenés un segundo cuando él vio pasar 30. Vos tenés un minuto cuando pasaron 59 segundos, pero esos 59 segundos en base a grupitos de a 30. Y una hora, bueno, es cuando pasaron 60 segundos. Entonces, el reloj me va a decir que está en una hora, estoy poniendo que él cuenta en base a 30, cuando pasaron 3.600 segundos por estos 30 paquetitos, estos paquetes de 30 cuadros. Quiere decir que cuando él vea pasar 108.000 cuadros, que esa es la cuenta, el resultado de la multiplicación, ahí él me dice, bueno, estás en una hora. Y acá vemos que entre los 108.000 cuadros de una hora para el reloj y 107.892 cuadros de una hora física de la que pasó, hay 108 cuadros de diferencia. Quiere decir que cuando pasó una hora física de película, de cronómetro que yo le puse, que fue cuando pasaron 107.892 cuadros, este reloj todavía me dice, todavía no estás en una hora, porque una hora es cuando él llegue a 108.000. En 59 minutos, 56 minutos aproximadamente, que son 3 segundos y pico de diferencia, ahí pasó una hora para mí y el reloj todavía no está en una hora. De hecho, cuando esta película, si sigue, llegue a 108.000 cuadros, que sabemos que va a ser más de una hora y un poquito más, el reloj me va a decir, ahora estás en una hora. Mentira, ya pasó una hora, él viene atrasado. De hecho, una vez un estudiante me dijo, ¿qué te importa? 3 segundos más, es 3 segundos y un poquito de cuadros. ¿Qué te importa? Si una película de una hora en vez de una hora dura 59 minutos, 56 segundos, es lo mismo. Realmente no noto la diferencia. El problema es que los relojes me van a estar mintiendo porque hay relojes para contar en base a 30 o relojes que van acomodando este retraso del reloj para que efectivamente me muestre la hora que está sucediendo en ese momento. Y principalmente para cuando voy a editar y me dicen, anda a tal hora, tal minuto, tal segundo, tal frame, me sepa de cuál de los dos me está hablando. La idea es que un reloj va a contar derechito, como veníamos viendo que cuando llega a los 30 cuadros es un segundo y etcétera, etcétera, que ese va a ser el non-drop frame. Es el que va a contar como si la película fuera efectivamente de 30, que no es de 30. Si originalmente la película es de 30 y utilizo este sistema que cuenta en base a 30, va todo derechito. Si utilizo este sistema que cuenta de a 30 porque no tiene coma y la película es de 29,97, que es lo que sucede, este reloj se va atrasando. Porque este reloj me está diciendo que es un segundo cuando él ve pasar 30 y un segundo de verdad es cuando pasan 29,97. Cuando él me dice que estás en un segundo, ya pasó un segundo y un poquito más. Entonces, todo ese lío, hay un formato que es drop frame, que lo que hace es, sigue contando enteros, sigue contando de a 30 porque no tiene coma, pero como se va atrasando, el reloj de vez en cuando me miente y le suma un poquito para compensar este problema que se desfasa. A ver, lo que quiero mostrar acá es, imaginemos este sistema, que cuenta de a 30 y originalmente, como si fuera antes, la película es de 30 cuadros por segundo. Y este sistema cuenta de 30 porque no tiene coma, y la película es de 29,97. Vamos a ver cómo compensa porque se me va a desfasar acá. Lo que queda claro es que si estoy parado en 59 segundos, 29 frames, como los dos sistemas cuentan números enteros, si yo le sumo un cuadro, van a ser 30 cuadros, que eso va a ser un segundo más, que como estoy justo en 59 son 60, básicamente llegó a un minuto. Este timecode, cualquiera de los dos, le sumo uno, en principio yo diría esto, es un minuto. Acá estoy en un minuto y todo bien porque este cuenta de a 30 y el material sería de a 30, pero acá es donde tengo el problema. Porque este cuenta de a 30, pero sabemos que el material es 29,97. Si me está diciendo que pasó un minuto, en realidad pasó más, porque este reloj viene atrasado. Un minuto en 29,97 fue hace un ratito. Entonces, quiere decir que si un minuto fue hace un ratito, esto no es un minuto, es un poco más. Entonces, tengo que adelantar el reloj que viene atrasado, porque él está esperando paquetitos de 30 y él va contando paquetitos de 30. Pero el video tiene los paquetitos de 29,97. Entonces,
Te estás atrasando, estás esperando paquetitos del segundo que sigue. Como esto no es en base a 30, que el reloj no puede contar en otra cosa de a 30, es en base a 29,97, este reloj se fue atrasando y esto no es un minuto. Esto en mi vida real es más de un minuto. Y ahí es donde el sistema, esto es lo que se ve en todos los videos y todos los libros, que el sistema drop frame lo que hace es dropea la numeración, es cada vez que empieza un minuto, no empieza en el frame 00, no empieza en el frame 01, salta directamente al 02, excepto en los múltiplos de 10. ¿Por qué voy a hacer una cuenta? Y ahora lo vemos en un editor de video. Habíamos calculado que la diferencia en una hora del reloj que contara de a 30 contra la película que era de 29,97 eran 108 cuadros de diferencia. Entonces, si este sistema se saltea dos cuadros, o sea, el 00 no lo tiene, el 01 no lo tiene, va al 02, le suma dos cuadros, digamos, a la numeración por minuto, en principio uno diría son dos cuadros que le estás agregando a la numeración por 60. Y ahí me da 120 cuadros y dijimos que eran 108. Pero la norma dice que todo esto sucede excepto en los múltiplos de 10. En todos los minutos menos en el 00 o la hora, 10, 20, 30, 40, 50 y la hora de vuelta. Por lo tanto, hay 6 veces que esto no sucede. O sea que hay 6 veces por 2, hay 12 cuadros menos. Entonces le resto los 12 cuadros y ahí tengo los 108 de diferencia. O sea, siempre le sumo 2 excepto en los múltiplos de 10. Pero vamos a verlo en un editor de video. Yo estoy acá en este editor de video que lo que hice fue, nada, poner esta foto, pero le agregué dos timecode. Uno que está contando en non-drop frame, que no saltea ningún cuadro al iniciar un minuto, y este que es el que sí saltea dos cuadros al iniciar un minuto porque viene atrasado. Él espera paquetitos de 30, pero el video va más lento, a 29,97. Entonces, él, cada vez que cuenta 30, está bien atrasado, porque ya pasó el tiempo. De hecho, formalmente para diferenciarlos, la separación entre los segundos y los cuadros, en el que no salta es con dos puntitos y en el que salta es con un punto y coma. Porque después voy a tener un problema de cuál me estás hablando. Entonces, cuando arranco, estoy en el, digamos, el cuadro cero, me corro, esto está con mucho zoom, me corro un cuadro, los dos se corrieron un cuadro, me corro dos, me corro tres. La cuestión es que cuando yo eso me voy acumulando, de hecho, los dos llegan a 29, estoy en 29. Si le sumo un cuadro más, estoy en un segundo. La idea es que si yo sigo acumulando esto, cuando llego a un minuto, vamos a estar por acá, estoy en 59 segundos, 16 frames, llego hasta 29 y hemos visto que un sistema, como este reloj viene atrasado, cuando llego al minuto, en este sistema es un minuto, pero yo sé que acá pasó un poquito más de un minuto, porque este reloj venía atrasado. Entonces él le suma dos cuadros a la numeración. Vuelvo para atrás, estoy en 59 segundos, 29 frames, y al sumarle solo un cuadro, él me dice, bueno, tenés dos cuadros más. Compensó el problema de que se venía atrasando. De hecho, los dos relojes se corren. Este cuenta, los dos cuentan de a 30, pero este como si fuera efectivamente la película de a 30, y este tiene que hacer una compensación porque sabe que en realidad la película tiene 29,97. Y ahí sigue contando, pero se van desfasando. Cuando llego casi a los 2 minutos, un poquito más para adelante, estoy más o menos por acá, voy a llegar un poquito más por acá. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Este está adelantado, de hecho está adelantado dos cuadros porque justamente se venía atrasando. Cuando llegue al minuto va a volver a compensar dos cuadros porque él sabe que ahí no pasó un minuto, pasó un poquito más, entonces le va a sumar dos cuadros. De hecho es lo que sucede. De 1,59, 29 va a saltar a 2 minutos con dos cuadros. Fíjense que si me voy quedando con este reloj, se están empezando a desfasar, justamente porque acá es como, ya pasaron 2 minutos y un poquito más en el sistema este de 29,97, pero si me queda con el otro reloj, él me dice, yo todavía no llegué a 2 minutos. Mentira, porque está contando en base a 30 algo que viene más lento. Entonces,
Si yo llego a mirar este y digo, ah, ahí llegó a 2 minutos. Mentira, en la vida física pasaron 2 minutos y un poquito más justamente porque el reloj está desfasado. Entonces, esta es la mayor confusión de, pero entonces se atrasa, pero si se atrasa, le estás sumando, pero vos venías más lento y bueno, hice una analogía acá con un reloj de los que conocemos todos con una canilla de agua, para que se entienda un poquito más, a ver si se entiende la idea. Este sería el reloj que nosotros tenemos en la vida real, que tenemos horas, minutos y segundos. Voy a tratar de hacer un juego para que se entienda la idea de este reloj solamente funciona si alguien le incrementa el segundero. Cada vez que alguien le dice, bueno, pone un segundo más, él suma un segundo. Dale, suma otro segundo más, él suma uno y así. Cuando llega a 60, suma un minuto y etcétera, etcétera. El tema es que la idea que este reloj de fantasía que estoy tratando de traer a este video es, no se mueve de manera electrónica. La manera de que se mueva el segundero tiene un orificio donde cae una gota de agua. Cada vez que cae una gota de agua, él suma un segundo, independientemente de cuándo le caiga la gota. Él cae la gota más un segundo, cae la gota más un segundo. De hecho, si yo estuviera acá en este mismo reloj que estoy mostrando, le cae una hora y él suma uno acá y va a decir 50 segundos. Bueno, esa sería la idea. Ahora, ¿qué pasa si también ponemos la condición de que esa canilla gotea exactamente, perfectamente sincronizada, una gota por segundo? Una gota por... Cada vez que pasa un segundo cae una gota. Ahí tengo el reloj perfectamente sincronizado porque cada vez que cae una gota, suma un segundo y va en sincro con la hora real de lo que está sucediendo esa canilla. Y este reloj me está mostrando efectivamente la misma hora porque la canilla está sincronizada. De hecho, un minuto son 60 segundos. Y en este ejemplo, eso se va a cumplir cuando pasen 60 gotas. Ahora, esto sería el análogo a el reloj que cuenta en base a 30 cuadros por segundo y el video corre a 30 cuadros por segundo, donde todo estaría sincronizado. El tema que sabemos que el reloj no puede contar con coma, sigue contando en base a 30, pero el video va un poquito más lento. Es como si fueran las gotas están cayendo un poco más lenta. Entonces, si está cayendo un poco más lenta, ese reloj se empieza a trazar y ahí es el problema donde tengo que sumar. Vamos a ejemplificarlo acá. Supóngase que me llevo ese reloj a otra canilla, el reloj sigue funcionando de la misma manera. Vos cada vez que me das una gota, yo sumo uno. Pero si el problema lo tenés vos, que las gotas no caen cada un segundo, arreglate, yo cuento. Y ahí el reloj se desfasa. Imaginemos que esta canilla en vez de tirar 60 gotas por segundo, tira 40. Agarré un número random para que dé redondo. Quiere decir que si hago la cuenta, una gota cae cada un segundo y medio. En vez de caer una gota por segundo, va más lento, cae cada un segundo y medio. Entonces, en un minuto va a haber 40 gotas. Un minuto en la vida real siguen siendo 60 segundos, eso no hay duda. El tema es que ahora son 40 gotas. Y ahí voy a ver que este reloj se me va a trazar porque cambió el patrón. Es similar a, antes eran bloquecitos de a 30 cuadros, que era similar a las 60 gotas, y ahora son bloquecitos de 40 gotas, que es similar al 29,97. Pero él sigue diciendo, yo hasta que no llegue a 60 no cambio. Entonces, supóngase que cayeron 39 gotas. Este contador cambió, sumó, incrementó 1 39 veces. Si quiero hacer la cuenta, que este número en sí no me interesa, son 58,5 segundos. Lo que quiero mostrar acá es que en la vida real, dentro de una gota, pasó exactamente en la vida real un minuto. Porque por minuto caían 40 gotas. Este reloj, primero que acá no son 39 segundos, pero él dice 39. Si pasa una gota más, sabemos que es exactamente un minuto y el reloj me está diciendo otra cosa. Está atrasado el reloj. Me está diciendo 40 segundos, cuando no pasaron 40 segundos. Es similar a lo que pasa con el 29,97. Quiere decir que esto hay que compensarlo. Entonces, en este ejemplo, agarramos los 40 segundos y le sumamos de un saque 20 segundos a la numeración. Y ahí el reloj se acomoda y me dice un minuto. Efectivamente pasó un minuto, pero tuve que hacer este acomodamiento porque el reloj está programado para contar de a 60 y me vinieron 40, similar al otro ejemplo que está programado para contar de a 30 y me vienen 29,97. Esto va a seguir cayendo las gotas y si pasan 79 gotas son 39 gotas más. Él me va a decir el minuto más 39. Sé que no estoy en un minuto 39 porque estoy a una gota de llegar a 2 minutos.
Cuando cae una gota más son 80 gotas, que son exactamente 2 minutos en la vida real, y otra vez, el reloj me está mintiendo otra vez. Entonces él agarra y vuelve a compensar, le suma 20 segundos en este ejemplo, y me dice, pasaron 2 minutos. Bueno, eso es lo mismo que lo que hace este sistema de drop frame y non-drop frame. Este drop lo que hace es, de vez en cuando, como sabe que se atrasa, porque no va a la misma velocidad el reloj de lo que efectivamente está contando por el problema de la coma, le va agregando para compensar. Una vez un estudiante me dijo, es similar a la analogía de lo que sucede en el calendario, en el almanaque y los años, donde nosotros tenemos en un año 365 días, que en realidad es 365 días y un poquito más, se va corriendo. Y uno no le presta atención a eso. El año que viene son 365 días de vuelta y se va corriendo, pero se viene acumulando. Bueno, ¿qué sucede en los años bisiesto como este año en el 2024? Ya se vino acumulando tanto que pasó a ser un día más. Entonces son años de 366 días. Y ahí acomodamos todo. Arrancamos el año que viene, el 2025, donde va a ser de 365 días, pero van a haber sido 365 días y un poquito más. Y se va a seguir corriendo, y se va a seguir corriendo hasta el 2028, que vamos a volver a agregar un día para volver a compensar este desfasaje. Bueno, esta es una idea similar a el reloj se viene atrasando. Entonces de vez en cuando le sumo algo, compenso, y espero que se desfase de vuelta para volver a compensar. Esa es la diferencia de por qué agrego números, por qué cambio la numeración, porque no me coincide la velocidad del reloj con la velocidad efectiva del video.